El otro día, con gran alegría para mí, festejé haber conocido la última provincia argentina que me quedaba por conocer. Me deslumbró su belleza. Otras cosas me dejaron un poco perplejo, que es Catamarca, ¿no? Provincia entrañable, profunda y bellísima. Y todo esto tiene que ver con un tiempo del país, un tiempo argentino, también un tiempo sin duda sudamericano. Por eso me parece espléndido que también el Congreso Pedagógico se haga bajo la impronta de un redescubrimiento profundo, decisivo y ojalá que irreversible del lugar que la Argentina tiene dentro de esta invención extraordinaria, también compleja y que hay que ir construyendo todos los días, que es el espacio latinoamericano, ¿no? Digo, celebro poder generar estas discusiones, creo que es un tiempo de mucho debate, también de confrontación, eso hay que decirlo. Cuando en una sociedad pasan cosas significativas, cuando retorna lo mejor de la tradición política, cuando la democracia vuelve a ser una invención cotidiana en el interior de su vida social, lo que emerge es la diferencia, las tensiones, las contradicciones, lo no resuelto y por lo tanto la propia experiencia del conflicto que tiene que ver con la energía que subyace a la vida de una sociedad entre comillas del consenso, una sociedad del gerenciamiento abstracto, una sociedad de tecnócratas, una sociedad reducida a la lógica empresarial, por supuesto que se crea a sí misma una sociedad entre comillas sin conflictos, pero en verdad es una sociedad vaciada, amordazada, sin capacidad de los sujetos reales de esa misma sociedad de poder hacerse visibles y de ser portadores de sus propias ideas, de derechos, etcétera, etcétera. Ya hemos conocido lo que significa la lógica mercadolátrica, el dominio de un economicismo pueril, los lenguajes del mundo empresarial trasladados a la escena pública, al Estado, a lo que quedaba del Estado, a la administración, etcétera, etcétera, y hemos padecido lo que significaba la invisibilización de actores sociales, de sujetos, y todo lo que eso significa de una carga poderosa de violencia, porque ustedes lo saben mucho mejor que yo. La violencia no es simplemente el ejercicio brutal, salvaje de la violencia física, hay una violencia mucho más sutil, mucho más perversa, que trabaja y orada mucho más sistemáticamente la vida social, el mundo de las subjetividades y que tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con lo que alguien alguna vez definió, que para entender una sociedad no hay que ver qué se incluye en ella, sino que queda fuera, qué es expulsado, qué es dañado, qué es excluido. Y la Argentina, sin dudas, que lucha denodadamente, o al menos una parte de la Argentina, y creo que los que estamos acá estaríamos dentro de esa parte, lucha denodadamente por reconstruir vínculos, reconstruir puentes, reconstruir relaciones que fueron brutalmente dañadas. El momento brutal, el momento del revanchismo social, el momento del terrorismo de Estado, marca un antes y un después que va a afectar no solamente la trama estructural de la sociedad, no solamente lo que podríamos llamar el orden económico-social, sino que va a ir generando una profunda metamorfosis, una profunda modificación estructural en las formas de la conciencia, en las tramas de la subjetividad, en los imaginarios dominantes en el interior de nuestra sociedad. Con esto quiero decir que pensar ese ciclo de 25 años con algún momento de cierta expectativa, de cierta liberación que pudo haber significado para muchos de nosotros el final de la dictadura, esos primeros años de democracia. Sin embargo, cuando uno mira esos 25 años, entre 1976 y 2001, se encuentra con un tiempo que ejerció una transformación radical de la vida social, cultural, político, institucional y cotidiana tal cual la habíamos conocido en la Argentina previamente. Algo muy profundo estalló en el interior de nuestra sociedad que generó precisamente esas transformaciones de las cuales en gran medida todavía somos deudores. Transformaciones que se fueron profundizando, que se fueron exacerbando, que fueron creándose como núcleos potentes de la propia percepción social a lo largo de los años finales de la década del 80 y sobre todo a lo largo de la década del 90.
Cuando decimos neoliberalismo, un concepto que a veces es necesario repensar, discutir, clarificar, no decimos simplemente desindustrialización, extranjerización de la economía, final de leyes sociales, pauperización, concentración de la riqueza, aumento de la desigualdad, etcétera, etcétera, sino que también y fundamentalmente decimos un proceso de profunda conmoción en el interior de las representaciones sociales. Decimos también un mecanismo extremadamente sutil a través del cual las formas de subjetividad fueron variando sistemáticamente. Decimos también una profunda transformación del mapa cultural simbólico. No podríamos pensar esas sociedades y todavía indagar sobre nosotros mismos si no estuviésemos en condiciones de abrir esa maquinaria, ese funcionamiento transformador de las vidas sociales que lleva por comodidad el nombre de capitalismo neoliberal. Capitalismo neoliberal produjo una ruptura en el interior de la vida social, en el interior del lenguaje, en el interior de las lógicas de la convivencialidad, en los mapas urbanos, no dejó nada sin tocar. Tocó el diseño de las ciudades, tocó el diseño de las escuelas, tocó el diseño de las enseñanzas, tocó el diseño de la educación, tocó el diseño, por supuesto, de la vida social, tocó el diseño de la relación al interior de las familias, tocó el diseño de los medios de comunicación, tocó el diseño de lo que llamaríamos la sociedad del espectáculo, tocó el diseño de la industria de la cultura, tocó el lenguaje, es decir, nada de lo que hace a las relaciones entre las personas, nada de aquello que es medular para pensarnos como sociedad permaneció intocado a lo largo de 25 años. Uno podría, sin duda, decir que el periodo de la dictadura, la herida profunda que la dictadura generó como terror social, fue una marca muy intensa que también fue generando a lo largo de los años subsiguientes, incluso de los años democráticos, una continuidad metamorfoseada, como diría el viejo y querido León Rosichner, en un terror que habitó en lo profundo del cuerpo de la sociedad argentina. Pero decía, los años de la dictadura también significaron un cambio muy profundo en la relación entre lo público y lo privado. Yo estuve fuera del país entre el 76 y el 79, con un retorno muy breve y rápida huida al principio del 77. Y lo que más me impresionó cuando regresé al país, regresé todavía en dictadura, es el cambio profundo en las costumbres, en los vínculos entre las personas, las transformaciones incluso entre lo que podríamos llamar las prácticas de la amistad, de una sociedad donde el espacio compartido, la exterioridad, eran lo propio sobre todo en los años 60 y 70. Siempre recuerdo una novela prohibida de mi querido e inolvidable amigo Nicolás Casullo que se llamaba Para hacer el amor en los parques, y efectivamente la contracultura, el hipismo, la política, los viajes a Katmandú, no los viajes de otro sabio hindú que nos está visitando, sino aquellos viajes a la búsqueda como George Harrison y otros del saber profundo del mundo psicodélico. Lo cierto es que en los años 60 y 70, con las interrupciones continuas de las dictaduras, el onganiato, fueron tiempos donde todavía en nuestra sociedad la dimensión de lo público, del encuentro, las calles, las plazas, las escuelas, los diálogos, la confianza, el secreto para el amor pero no para la vida, fueron profundamente mutilados y perturbados. Un nuevo intimismo surgió con los años de la dictadura del que nunca terminamos de salir del todo. Las relaciones de amistad que se hacían al comienzo se hacían bajo una ley no escrita, que era no hablar del pasado, no recordar los tiempos previos a ese primer encuentro, hasta que quizás la confianza, el tiempo transcurrido, nos permitían empezar a contar algo, pero no todo, porque los silencios, los tabicamientos, los olvidos necesarios estuvieron a la orden del día. Tanto fue así que en los primeros años de democracia, y cuando se llevaron adelante los juicios contra las juntas militares, una de las condiciones que hicieron, entre comillas, posibles esos juicios,
fue la condición del olvido, de la condición precisamente de los desaparecidos. ¿Quiénes habían sido? ¿Qué biografías? ¿Qué historias? ¿Qué lenguajes? ¿Qué sueños? ¿Qué ideales? Para hacer posible un juicio que pudiese efectivamente juzgar a quienes habían asesinado a inocentes, ¿no? Claro, para todos aquellos que nunca se sintieron inocentes, porque sentirse inocente supone haber sido alguien que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo cuando hacía lo que hacía, significó de todas maneras una pequeña y primera reparación. Pero esa lógica del repliegue intimista, del repliegue ya no del amigo como quien escuchaba los problemas, sino quizás en algunos el diván del psicoanalista, marcó profundamente la vida social e inició un proceso de repliegue de lo público en sí mismo, que se fue exacerbando, se fue radicalizando y que bajo otras condiciones encontró hacia el final de los 80 y en los largos años 90, encontró otro momento clave y decisivo de triunfo de ese intimismo que nosotros después llamamos privatización de la vida, que se hizo en detrimento de aquello que en otras condiciones de nuestra propia existencia había tenido que ver con los espacios compartidos, los espacios públicos, e incluso con sus dificultades, los propios ámbitos institucionales por los que nos movíamos y en donde estábamos. Esto significó abroquelamiento, significó fronteras visibles e invisibles entre los distintos sectores sociales, significó un cambio que en los 90 estuvo ligado a el descubrimiento fascinante para muchos de que cada uno era supuestamente dueño de sus propias decisiones, dueño de su vida, dueño de su destino, empresario de sus propios recursos, y la lógica de un individualismo generalizado dominó en gran medida sobre una parte importante de la sociedad, junto con un proceso sistemático de violencia respecto a aquello que tenía que ver con el espacio público y con lo que tenía que ver directamente con ese mundo de instituciones públicas que durante mucho tiempo articularon el tejido social profundo de la vida argentina. Si nosotros quisiéramos pensar un proceso revolucionario en términos cultural simbólicos y no solamente en términos estructural económicos, digo revolucionario, podría decir contrarrevolucionario si ustedes quieren, pero la palabra contrarrevolución es una palabra que se usa menos. Revolucionario en el sentido de cambiar radicalmente los estilos, la sensibilidad y los lenguajes. Hay que ir a ese periodo que modificó radical y profundamente la trama de la vida argentina e incluso intentó vaciar memorias ligadas a la equidad, a la distribución, al reconocimiento, a los derechos, y reconquistar, recuperar, reconstruir, resamblar todo eso supone un trabajo muy complejo porque implica reinventar bajo condiciones diferentes historias que fueron duramente desgarradas a lo largo de más de 2 décadas. Por eso pensar el presente es pensar la genealogía, pensar el modo como se fue desplegando ese proceso de profunda herida en el interior del cuerpo social, del cuerpo cultural, de los lenguajes de los que somos portadores, porque cuando le pasa algo al cuerpo social, le pasa algo inmediatamente al lenguaje. No hay, decía hace un rato, una lógica de la exclusión que al mismo tiempo no se condense en una retórica de la exclusión. El lenguaje, como las personas y las sociedades, también atraviesa momentos de duras penalidades, de vaciamiento, de empobrecimiento, de envilecimiento, de fragilidad extrema. Palabras de nuestros diccionarios más ricos, de nuestros sueños más significativos quedaron fuera del espacio público, fuera del reconocimiento, fuera incluso en muchos casos de nuestras bibliotecas. Hace un tiempo se me ocurrió escribir un artículo tratando de, mirando mi biblioteca, pensar qué le había pasado a mi biblioteca a lo largo de 30 años. Es decir, hacer una historia de la Argentina en función de los libros que ocuparon lugares centrales, que después fueron yendo silenciosamente a ocupar algún lugar en los últimos anaqueles, libros que produjeron fervores increíbles, que cuando los leímos
sentíamos que tocábamos el cielo con las manos. Otros libros que supongo también les habrá pasado, que cuando les llegó a las manos y lo leyeron sintieron la melancolía desgarradora de la tardanza de haberse encontrado con esos libros. No es lo mismo leer un libro cuando las cosas queman, cuando el tiempo está incendiado, que leerlo cuando un freezer gigantesco ha acabado con toda posibilidad de imaginar que algo nuevo se puede producir. Pero lo cierto es que mirando esa biblioteca pensaba, bueno, cómo era una biblioteca de principios de los años 70, cómo lo fue una biblioteca de los años de la dictadura, de los años 80, de los años 90. Es decir, de qué modo, haciendo esa pesquisa o haciendo ese recorrido un poco laberíntico por los libros que se van acumulando alrededor de uno, se puede también perfectamente pensar, descifrar, descubrir lo que nos sucedió como sociedad. De repente nos encontramos con que el tercer mundo era el vertedero de la historia, el lugar de las miserias, de la imposibilidad, de la pobreza más infame, de la corrupción. Así como en la Argentina hubo provincias inviables, todo un continente fue declarado inviable. África era inviable. A eso le agregaron el SIDA y las pestes y las guerras civiles y la corrosión interna de sus sistemas políticos. Y América Latina se convirtió en territorio de la experiencia primero de las dictaduras más infames y feroces y después territorio de las experiencias del laboratorio neoliberal, y se convirtió en el continente más desigual del planeta, no más pobre que el África, que África seguirá siendo más pobre, sino el continente más desigual. Toda la riqueza cada vez en menos manos, ¿no? El mundo, en realidad, en los últimos 30 años se ha convertido en un proceso exponencial de concentración de la riqueza. Pero lo cierto es que ese pasaje del pobre a pobrecito permitió, por un lado, la criminalización y por el otro, que en tanto el Estado era una máquina oscura que debía ser vaciada porque era responsable de todo el mal por el que pasaba una sociedad, mientras el Estado se retiraba, crecían las ONG. Fue el tiempo de la filantropía. Las nuevas damas de sociedad del siglo XX y XXI venían a reemplazar a las bisabuelas, ¿no?, de doble apellido, y el mundo se llenó de filantropía y de suecos y canadienses recorriendo las sociedades infames del tercer mundo tratando de ayudar a los pobrecitos. De haber sido sujetos de una historia incendiada, portadores de futuro, desde Emiliano Zapata hasta, qué sé yo, los luchadores del África Negra, a convertirse en miserables, en inviables. Esa concepción, el otro como inferior, subalterno en el sentido de no ser portador de lengua, derecho, de nada, dominó la vida de los 90, profundamente, en nuestra sociedad y en gran parte del mundo. El hecho de pensar que, por ejemplo, Europa era un dechado de virtudes democráticas, un continente que entre 1845 y 1945, para no irnos más lejos, en 100 años pasó por la trituradora de carne a más de 100 millones de seres humanos y expulsó a muchos más, en guerras, en hambrunas, en campos de exterminio, ¿no? Entonces, digo esto porque siempre es importante recuperar lo que tiene que ver con las especificidades. Digamos, tenemos nuestros propios horrores, no cabe duda, ¿no?, y muy oscuros y muy duros, pero también tenemos nuestras pequeñas virtudes. Y una de esas pequeñas virtudes es seguir todavía insistiendo con, entre otras cosas, con la importancia decisiva de la educación pública. Y creo que ustedes, los que ponen el cuerpo en el interior de este mapa tan complejo, dentro de una sociedad en gran sentido, en gran parte estallada como sociedad, son los que mejor saben lo que significa estar allí en esa trinchera y al mismo tiempo sentir, quizás menos que en otra época. En los 90 la angustia era que uno estaba en una trinchera y no tenía nada para defenderse. Era apenas la voluntad individual. Ahora uno está en una trinchera, pero sabe que de nuevo hemos reconstruido la voluntad colectiva y que haber reconstruido la voluntad colectiva es el primer paso decisivo
para salir de esa trinchera e irradiar de nuevo una concepción democrática, pluralista y emancipadora que solo puede emerger de la educación pública. Gracias.